Bueno, bienvenido otra vez a Blue Life, otro podcast. Empezamos una serie nueva y además centrada en los técnicos. Así que tengo el honor de tener un amigo, además que compañero, una persona que hemos trabajado bastante juntos, que no es nada más que Andrés de Ártico. Andrés, bienvenido. Ante todo, gracias por participar. Como te he explicado un poquito, la idea es tener una serie de podcasts técnicos donde damos una idea de todo lo que hay detrás de esta página de lujo Instagram, has dicho antes, el glamuroso Instagram que has dicho antes. Hay mucho más detrás de eso y muchos profesionales, mucha gente que trabaja en ello. O sea, a mí me gustaría, antes que todo, estar un poco y ver, que contes un poco cómo has llegado a esto, cómo has llegado al mundo del expertise de pintura, cómo te has encontrado con los yates de repente. Sí, es una historia también larga, pero la verdad es que no me puedo quejar de que no haya sido interesante, porque sí ha tenido mucho trabajo detrás. Y bueno, todo empezó yo soy de Cartagena, y haciendo allí la carrera de navales, de ingeniería naval, pues empecé a tener contacto con el tema de astilleros. Allí en Cartagena hay un astillero muy grande, Navantia, de generaciones y generaciones de historia. ¿No? Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en unos proyectos de submarinos que había en colaboración con Francia. Y claro, empiezas ya con el top de la técnica. Y eso me dio una oportunidad excelente para entrar directamente por lo más técnico y lo más avanzado que había en ese momento, siempre relacionado con el tema de superficies y de tratamientos anticorrosivos. Es interesante que tenemos esto en común, porque como yo he empezado también desde el punto de vista militar, así que es bastante interesante. Y la transición hacia los yates, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha venido? Pues es cierto que desde el principio, al mismo tiempo que se trabajaba en submarinos, estando en un astillero que está dividido en varias secciones de producción, tiene una zona de carenas, una zona de motores y una zona de astillero en sí, de fabricación, siempre tenía la oportunidad de tocar al yate que venía una reparación, un diqueado rápido. Y recuerdo que mi primer yate en el que trabajé, creo recordar que fue para hacer toda la parte de Underwater, fue el Leander. Yate clásico. Yate clásico, yate de mis años, de los años 90. Sí, eso sí que era el amor, ¿eh? Sí, totalmente de mis años. Correcto, pues ahí pues fueron viniendo otros muy conocidos, siempre para hacer un trabajo de altura. Y claro, estando allí dentro del astillero, pues teníamos la oportunidad de trabajar también como control de calidad y supervisión de trabajos de pintura. Interesante. De hecho, uno del temas que quería tocar contigo es la pintura. Esta característica, todo el mundo ve lo que está por fuera, pero en realidad, sobre todo cuando lo ves desde el punto de vista de un técnico, desde el punto de vista de expertise, o de un rep como era yo, el proceso. Porque sabemos y hemos hablado muchas veces trabajando juntos, que es muy importante la preparación, es muy importante el proceso. Sí que gustaría que es un poco como una pincelada a lo que es el proceso, partiendo a lo más visible, porque realmente después quiero tocar otro tema que son escondidos claro, que no es lo único, pero vamos, lo que se ve, lo que ve todo este automotive finishing que tienen los barcos, ¿cómo se llega a eso? Es como un coche, lo que se ve es la carrocería, pero luego hay mucho más. Mucho más. En un barco pasa igual, en un barco lo que se ve es la superestructura, obra muerta, porque es lo que realmente está al alcance de la vista de cualquier neófito o que no esté. Sí, está claro. Mientras yo creo que eso es una cosa para más técnico que no ven. Hay muchas confusiones de lo que es el Condition Survey, que vale tanto nuevo como de refit, porque al fin y al cabo partes de una estructura, tienes que tener idea de cómo está la estructura, no es secundario. Y además tienes que protegerla, porque hay dos primordiales de todo. Tú tienes un elemento que vale muchísimos millones, que cuesta una barbaridad desarrollarlo, diseñarlo y construirlo. Y mantenerlo. Y claro, eso hay que protegerlo, no solamente que quede bonito, sino que se mantenga en el tiempo, que dure en el tiempo. El que compra un barco de este tipo no lo quiere para tenerlo 3 años, para todo lo que pueda. Y además, si luego lo quiere vender, tiene que estar en condiciones también de poder venderlo. Entonces,
la pintura juega un papel fundamental en eso, no solo porque se vea todo cosméticamente aceptable Correcto, sí. y brillante, Sí. sino también porque no se degrade como para el valor. De hecho, creo que en ese sentido me gustaría dedicarle también un espacio. Es tan importante la evaluación inicial y hacer un correcto condition survey, saber controlar los procesos, discutir los procesos, todo lo que participan, porque pues, al final no es solo el surveyor que está ahí, que hay mucha más gente que participa al tema. Poder hablar también de lo que es después el mantenimiento de las superficies, porque al fin y al cabo, barco sale, pintura como hemos dicho, nivel coche, pero no es un coche, posiblemente en el ambiente, en la tierra, peor para la pintura, el más agresivo en la tierra. Entonces, claro, también la parte de mantenimiento es importante. Sí, además esto con lo que te referías en la superficie, es como si tuvieras una pizza con trufa. Si la base no es buena, da igual lo que le pongas encima, va a aguantar lo mínimo y va a pega suficiente. Entonces todo tiene que ir acompañado con eso adecuado desde el inicio. Una superficie tiene que estar bien preparada, es el 70-80% del éxito del tratamiento de pintura. Y a cada mantenimiento hay que seguir las mismas condiciones. Si no, va perdiendo tipo de propiedades, es mucho más difícil de recuperar, de activar. Entonces, sí, yo creo que de hecho, y mi pregunta puede que esté desfasada en el tiempo, pero me acuerdo también los materiales han cambiado mucho, que hablaremos también de esto, pero yo me acuerdo, por ejemplo, con los materiales de los años 90 y sobre todo lo conoce todo el mundo, no es cuestión de publicidad, por ejemplo, con el grip. Sobre todo los primeros productos, se tenía la tendencia de hacer, yo qué sé, flybridge un año, después el segundo puente el año siguiente, con el año siguiente, se mantenía un poco, digamos, barco en una media de condiciones sin perder el brillo. No sé cuánto vale hoy en día los productos actuales. Pero había algo pintándose, ¿no? Siempre había algo trabajo de pintura. Siempre había algo pintado. Ahora la tendencia es al contrario. Ahora la tendencia es hacer un major refit en el que cubra el máximo posible, no hacer nada más excepto si hay algún daño puntual, hacer nada más hasta años después, 10 años después, incluso más, y se hace un mantenimiento adecuado. Los entiendo que reparación y mantenimiento han asumido un rol más importante. Entonces, no es solo cuestión del cambio de los productos, es el cambio del concepto de vida del barco mismo. Claro, ahora los productos no son ni parecidos a lo que eran antes. La mayoría de materia prima no se puede usar. Temas medioambientales. Hasta era bueno yo a pintar. Así que lo capaz de yo pintar, que como chef de magia, normalmente los chef de magia no es que son de unos grandes pintores. Ahora, pero bueno, hasta yo con aquellos productos. Vamos, ahora están sacando productos también para que volvieras a ser bueno pintando. Incluso. Sí que es cierto que las pinturas se convierten más complicadas. Cada vez todo tiene mucha más técnica, muchísimas cosas más que controlar que antes, pero precisamente por eso, porque ya no hay un producto que valga para todo y que lo pueda aplicar cualquiera. Hay muchísimos productos específicos para cada ambiente, para cada condiciones. Eso multiplica por 20 el número de puntos de control para que eso se pueda realizar con éxito, pero también consigue una durabilidad de los elementos a proteger muchísimo mayor. Ahora ya, como hablamos antes, ya no se pinta cada año, no está continuamente pintando. Sí, no, además yo que totalmente para mí, por la edad, he visto la evolución de todo esto. Bueno de todo esto, la verdad que sí, está claro que hay también una preparación que es mucho más grande, aplicación que es mucho más delicada con respecto a los años 90. Los años 90 no había tanto control de humedad, temperatura y estas cosas. Se hacía una carpa más o menos para proteger y después ya todo el mundo feliz. Incluso ¿sabes? En un día bueno se pintaba al aire. Incluso pintaba al aire porque se podía pintar a brocha, que era algo espectacular. Con brocha fina conseguían hacer un retoque que flipaba. El resultado hasta con color oscuro ya era más complejo, pero blanco clásico, yate de toda la vida, que costaba ver que había sido hecho brocha o spray. También los criterios han cambiado mucho. Ahora buscan una superficie libre de polvo, no tenga líneas de tensiones, que sea más lisa posible. Ahora todo prácticamente en una obra muerta lleva masilla. Darle carenado para darle una forma redondeada según el estilo que tenga cada barco en su momento. Ahora últimamente se vuelve a llevar el estilo militar, que tú conoces mucho. Nada de masillas, se ven todos los refuerzos, se ven las planchas, se ven las soldaduras. Como mucho se aplica algún poquito de masilla en sitios más complicados, pero en general
más Sí, natural, más industrial. se tiene más industrial. Bueno, también yo creo que en esto juega un papel relevante también la gana de muchos armadores de tener barco más pues, explorer, sí. barco que tira más a vivir el barco, Sí, a disfrutar. aunque es un barco a motor, a disfrutarlo realmente. Y esto inevitablemente que te lleva a ser práctico. O sea, yo me acuerdo siempre en mis años cuando navegaba el Simonés o Explorer que había, el barco que claramente era un barco bajo transformado a yate y no se le daba ni masilla ni cosas así. Se tendía... Al final, si tienes como el que tiene un coche bueno, estás más preocupado de que esté limpio sin ningún arañazo o nada, más que disfrutarlo. Entonces, depende del tipo de propietario, busca un modelo u otro. Si lo quieres para hacer Instagram, pues obviamente no puedes tener un tipo militar. Y esto nos abre un poco a otra sección que me interesaba tocar un poco contigo, que es cuestión de las diferencias entre la pintura en superiate y la pintura en el ambiente industrial. La diferencia de approach, de concepto, de cómo la gente ve e interpreta la inversión, pintura. Obviamente, sin hablar de la estética, por eso ya le hemos hablado, es lógico que la diferencia está ahí. Sí, pero está muy relacionado el tipo de cliente, su representante, en este caso, sea un owner rep o sea capitán, un jefe de máquinas, sí que está relacionado con la importancia que le dan a cada zona del barco. Es muy conocida la frase de lo que no se ve no importa. Entonces, casco, en inmersión, tanques, zonas serpentinas. Parece que no se le da la importancia, pero realmente el barco flota porque el casco está en buenas condiciones. Puedes ducharte dentro del barco porque los tanques de agua dulce están bien. Totalmente. De hecho, esta parte que obviamente digamos, en el comercial, industrial o digamos la naviera clásica tiene una prioridad alta en cuanto a la cosmética, yo creo que la tiene también en un superiate. Es muy importante. A veces encontraron en mi experiencia personal que a veces se considera en segundo plano, pero para mí es en absoluto. Claro, tiene, pero hay que también educar, y entiéndeme bien con la palabra educar, al cliente. Es lo importante cuando la cosmética no es realmente lo prioritario. Entonces, en un tanque o en un casco, el que haya defectos cosméticos realmente tiene un porcentaje en valor o en importancia mucho menor que el que proteja adecuadamente, que es para lo que está diseñado ese tipo de pintura. Totalmente. La idea de un barco, claro, una propiedad que tiene un yate, le da el mismo valor cosmético a cualquier parte del yate. Si no se ve. Y a veces eso hay que hacerlo ver, ponerlo encima de la mesa, que bueno, cada cosa tiene su valor y su importancia en cada sitio. Claro, su peso. No, además, por ejemplo, junto se hizo mucho trabajo en la parte menos evidente, ¿no? Por ejemplo, los tanques que provocan un montón de problemas después de reparaciones cara y, como digo yo, tragable. Porque al fin y al cabo, lo entiendo perfectamente, que tengo una visión técnica, es una parte que el armador no ve, no entiende por qué en estas condiciones. Pero yo me acuerdo cuando la construcción nueva, por ejemplo, la mayoría del tiempo yo me lo pasaba sentado dentro de los tanques, revisando los tanques, cómo lo preparaban, lo pintaban, porque sé que los problemas vienen de ahí. Y de la Argentina también, según qué zona es. Son zonas delicadas. Son zonas que están, si ya en un barco, la mayoría de superficies delicadas por la agresividad de tareas de trabajo, del ambiente marino, salino, productos químicos, calor, pues encima las sentinas y tanques, que son zonas que no están a la vista, no se revisan tan frecuentemente como a veces se deberían, aún más dada la importancia. Sí, de hecho yo a nivel de experiencia penal pondría absolutamente a primer sitio escape, tanto de motores principales como generadores. Toda la zona alrededor de esto es súper machacada por varias razones, lo que tú has explicado, térmica, química, erosión, de todo tipo, y descargas. En cuanto a los tanques, obviamente todos sabemos que aceite, tanto sucio como nuevo, protegen casi solo. Gasoil también. Gasoil protege bastante solo. Pero por ejemplo ya un slash tank o un agua de sentido general ya no vale lo mismo. Y después en la zona escondida, eso, la clásica, por debajo de un motor principal, por debajo de un generador, por debajo de un sistema... Donde nadie mira nunca. Nadie mira nunca. Pero que al final, yo personalmente me acuerdo mucho cuando
pasaba de un barco a otro, siempre tienes la suerte de empezar con un barco nuevo. A veces pasas a un barco con una certeza o con toda la cortesía del mundo al jefe de máquina, si tenía la suerte de conocerlo, porque muchas veces coges el barco y nivel el jefe de máquina, no al jefe de máquina, al capitán, y decía, mira, ya veré, arrancan los motores, ahora me voy donde no se mete nadie, ¿no? Todo de sentina, viento de agua negra, por debajo de motores dentro de los tanques feos. Las sorpresas. Ahí es donde voy a tener la sorpresa, para donde tengo un instrumento para poderte decir, mira, el barco está en buena condición, no está en buena condición. Me imagino que te habrá pasado 1.000.000 de veces de ver. A mí me ha pasado coger un martillito y decir, pero aquí hay un traje entero de pintura. O sea, pintura encima de pintura y abajo está fatal. ¿Y cuántas veces no hay que cambiar plancha porque no se le ha dado ninguna atención a un tanque o a una sentina o a una bocina durante años y luego descubres que está agujereada, que no tiene espesor o para desguace? Y más cuando hablamos de aluminio, que es utilizado en casco, obviamente sobre estructura, obviamente un casco es utilizado y mucho en ambiente yate. El aluminio es fantástico, pero tiene su problemática. Claro, es que se le viste que de que no se corroe nunca y de que no se oxida, pero claro que se oxida. Acero inoxidable también se oxida. Claro. El punto es a qué velocidad frente a qué agentes se oxida o no. Y el tipo de oxidación, porque el aluminio normalmente vuelve esponjoso, vuelve a ser húmedo y absorbente. Tiende a alimentar como una esponja. Sí, y no hay forma de eliminar esa corrosión si no eliminas todo ese gel que es el hidróxido de aluminio que continúa y continúa hasta que va con la superficie. Claro. Y en ese sentido, me gustaría, aunque le hemos dado una pincelada, la evolución en general de los sistemas de pintura, o sea, lo que yo he visto en los 90 hasta hoy, por dónde han tirado, aparte del medio ambiente, o sea, obvia, pero técnicamente, porque convencido que siempre mejoramos, siempre somos capaces de mejorar. Sobre todo la cosa más interesante, aunque es muy difícil por un técnico, ¿por dónde tiramos? ¿Dónde tiramos? La bola de cristal. La bola de cristal es difícil, pero bueno, es interesante. Bueno, si nos fijamos en los anti-foulings o en los anti-incrustantes, todo va a hacerlo más eco-friendly, un poco menos dañino para el medio ambiente. Antiguamente, tú lo sabes, porque son de... Sí, son de mis años. Siguen saliendo mis años, pero sí, son de mis años. Con cobre, con plomo, con estaño. Pero eso hoy en día sería impensable. Y no se pegaba nada, ¿eh? Claro, el reto está no utilizar algo que sea dañino para evitar que algo se adhiera al casco. Entonces salen tecnologías como siliconas, como las capas de cobre, bueno, y antifoulings autopolimentables para eso, caracolillo o ese verdín que adhiere se desprenda solo a velocidad y con el roce del agua. Sí, que es, digamos, la teoría del autopolimentable, pero me imagino con más resistencia, ¿no? Pero lo primero autopolimentable, yo me acuerdo, decían, no es autopolimentable, pues se va la pintura. Entonces, claro, no salía del caracolillo, pero el caracolillo, cuando agargo, se va junto con la pintura, sí. Pero de hecho en los barcos rápidos era un problema, ¿no? Tenías que pasar a matriz dura porque sí, claro. te encontraba, sale un astillero que hacía barco muy rápido, el armador era absolutamente un loco de las velocidades y no sé, claro, cuando empiezas a tener barco de 24 metros, a 50 nudos, autopolimentable te va a durar 3 segundos. ¿Eh? No hay que recoger la pintura porque no hay pintura. No hay pintura. No, bueno, ahora sí las tecnologías cambian. Y ahora sí que se erosionan sin desprenderse la pintura. Entonces sí que hacen un efecto autopolimentable. Por supuesto, tiene que estar bien especificado. No cumple condiciones de vida, unas millas mínimas navegadas a cabo del año, etcétera, pues no funciona. Al final sí, es el otro drama que digamos que siempre lo ha habido con el autopolimentable, ¿no? Te decían, no funciona, pero has navegado. No he navegado. No va a funcionar. Está clarísimo. Mientras, en el brillo, en la parte, digamos, muerta, ¿cuál es la evolución? ¿Cómo ves la evolución de los productos? Hay algún cambio y, bueno, se van cambiando también materias primas. Los pintores siempre tienden a quejarse que algo tocan los fabricantes. Pero esto al final es la famosa resistencia al cambio. O sea, quiero decir, así. Pero tiene que cambiar tarde o temprano. Bueno, esto ha pasado históricamente en todos los gremios
en todas las cosas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando llegué a bordo, decía, vosotros estáis con esto de la electrónica, tú deja esto, un martillo, un tubo y escucha lo que pasa. No, hay más, hay análisis, hay pirómetro, presión, y no es que fueran incapaces de utilizarlo, eran técnicos buenísimos, simplemente que tenían su costumbre, mantenía ahí. Yo prácticamente toda mi vida obligado a salir del conocido y a explorar, y hasta tengo a veces jugado en contra la tendencia a mirar mucho más allá. Lo hablaba en otro podcast con otro, y sí, es que yo empecé con la inteligencia artificial hace 7 años por la cuestión de la música, y le ves la potencialidad, y eso te pasa un poco con todo, ¿no? Yo me acuerdo la primera pistola láser para tomar temperatura, porque nosotros estudiamos con los termómetros de contacto, tenía que tocar la superficie. Fue un cambio de paradigma, entender si un boiler que está montado a 5 metros en el techo funcionando o no. Le punto la pistola de calor, entra la salida de agua, lo sé si está funcionando o claro, no. Pero al principio no lo ves posible. Pero había dudas. mucha gente que no lo veían, y por ejemplo, yo me acuerdo, vale lo mismo por un procedimiento tanque, los primeros motores con mucha electrónica, ¿no? Que tú tenías que esperar una serie de pasos y no podías arrancar inmediatamente. Siempre se afronta la nueva tecnología con rechazo. En esto los fabricantes apuestan bastante por mantener actualizados a los pintores, a los aplicadores. Siguen haciendo cursillos de formación, casi todos los fabricantes. Importante, tu pintura de acabado. Con los mismos productos de 25 años. O sea, siguen, porque también las generaciones cambian. La gente se jubila, nuevos trabajadores llegan, que formarlos, no solamente coge la pistola y empieza a pintar. Sí, no, que hay que entender también que estamos hablando de aplicaciones que son caras, entonces el ser precavido en hacer una aplicación que te puede costar una garantía, que tiene que repetirlo, es humanamente, comercialmente, más que comprensible. Claro, y siempre está bien reciclar, porque como hablábamos, siempre cambia algo en la pintura por actualización de productos químicos, de materia prima, etcétera. Y a veces hay que reciclar a los mismos pintores que llevan usando esa pintura de que salió al mercado, y tienen que actualizarse. El golpe más gordo va a venir cuando las pinturas pasen a ser pinturas al agua, pasa en la automoción desde hace ya unos cuantos años. Vale, sí, eso también es interesante, porque realmente hay base de agua, pintura cosmética de los superyates por la obra muerta. A día de hoy no. Hay algún producto, pero es prácticamente anecdótico. La industria óptica va por delante de la del yate, siempre lo ha ido, a nivel cubrimiento. Y yo me acuerdo siempre en mis años, ¿no? El metálico, el metalizado, claro. Vamos, un fabricante que ahora mismo de los coches, vamos, no había más, no había nada más. Ahora el metalizado en obra muerta está en el punto álgido. Ahora, pues no sé si decirte que el 50% de los barcos, de los yates, pintan con metalizado. O sea, mismo su punto álgido. En la industria automovilística llevan muchos años pintando con pinturas al agua. Eso es el futuro, que podemos verlo ya en otra industria. Lo llegará a nuestra. Es interesante esta parte, porque además se me vienen preguntas. Claro, cuando pintan un coche, que hoy en día se pinta con robot, en un ambiente preparado, con el fondo, digamos, la parte de preparación, con los procedimientos, casca de lavado, ¿cómo giras todo esto a la tensión de un 70, 60 metros, a no decir los clásicos 100, 140, que también para mí es todo un passion. Yo hay con esto. La mayoría son 50, 60, 70, 80 metros. Claro. Tú, en el momento en el que puedas reproducir un trabajo, hacerlo estándar, sí que puedes automatizarlo con robots, con IA, con láser de medición. Sí puedes hacer un trabajo de reproducirlo. Cada uno es diferente. Hay muy pocos que sean serie, todos iguales. Entonces, llegar al punto de automatizar o robotizar las aplicaciones, creo que todavía muchos años de aplicación manual, quedarán muchos años por delante de aplicación manual. Sí, y también a nivel, porque esta es otra un poco de la cuestión, a nivel de proteger el yate, no solo por la cuestión del medio ambiente, que es obvia, pero preparar la protección del yate para las aplicaciones también va a ser un desafío gordo en los próximos años, creo yo, con la pintura agua, en mi opinión, desde mi punto de vista. Sí, porque claro, es lo que decíamos, un yate parece un coche grande, se le pide lo mismo, el mismo nivel de acabado, se le pide el mismo estándar, que un coche, pero no es un coche, es infinitamente más complicado a nivel de infraestructura alrededor.
a nivel recursos que necesitas, porque más del 50% del trabajo es preparación y protección. La aplicación al final es la estrella, pero solo canta una vez. Todo lo que lo rodea es lo que realmente lleva de trabajo o el hueso de una obra. Claro, claro. No, yo creo que se verán todavía varias historias, varias cosas. Por eso que creo que una empresa como la tuya, que por cierto os paso la web, y una consultoría seria, tanto en construcción nueva como en Refit, ayuda muchísimo, como así, a aplanar el camino. Por lo menos a hablar un idioma que se pueda entender entre las partes. También establecer unas expectativas de una obra. Sí, porque mira, y allí has tocado un tema para mí sensible, sobre todo cuando hacía, sobre todo construcción nueva, las expectativas, que son malas en general. Los 9500 que seguís el canal, muchos saben ya que me apasiona mucho toda la cuestión humana detrás de la técnica. Las expectativas son un problema grande. Crear falsa expectativa, bueno, en la vida de todos es algo que nos puede pasar entre amigos, familia y lo que sea, pero desde el punto de vista profesional yo creo que hay que ser extremadamente riguroso y profesional en eso, y poder dialogar con gente que técnicamente entiende lo que va a pasar y hacerla, digamos, aterrizar al nivel correcto, sin expectativa rara, súper importante. Difícil porque a veces un cliente no espera de ti honestidad, quiere que le digas lo que quiere escuchar. Eso es un problema, pero esto es un problema del técnico. Y como somos amigos de tiempo, le hemos hablado a veces, es un problema que existirá siempre. Sí. Un técnico nunca hablará como un comercial, aunque sea comercial. Yo quiero decir, en un momento, yo me acuerdo cuando estaba empleado directamente por el armador, trabajar a bordo, o viendo la construcción en un refit, a veces sí, choca, está buscando una reunión a alguien que le pueda decir lo que él quiere escuchar. La realidad es la que estamos explicando. Eso que yo siempre he sido muy, muy favorable a los datos, a los expertos, a tener terceras opiniones. No te lo estoy contando solo yo. Aquí hay un análisis y somos varios. Me imagino que tú en tu trabajo lo he hecho junto. Entonces me imagino que se sigue repitiendo, aunque ahora yo no hago refit. Estás tú. Está el experto de pintura del armador, está el aplicador, al astillero medio, todo el mundo quiere llevarla a su parte, pero realmente, a mí cuando el project manager y el deber del project manager de un ONRP, intentar hacer comunicar todo el mundo, realmente se alcance el resultado lo más cercano a las expectativas del armador, que por al final es la persona que paga. Pero para eso es la objetividad, números. Una medida, igual de qué parte estés. Medida, al final es igual para todos. Y significa una cosa, aunque se pueda interpretar, pero ya no es una opinión personal que pueda influir. Total. Más choca. Una cosa es tener una conversación, otra cosa es tener una reunión hablando de cosas técnicas. Cuando se habla de cosas técnicas, siempre he sido de datos, siempre he preferido hacer mi checklist y tener el continuo récord de las cosas. Para mí, una de las cosas técnicamente a bordo, lo más importante, yo metería sensor en todo el barco. Son los datos, porque las impresiones son impresiones, pero los datos son datos. Quiero decir, cuando haces un barco de dureza, es lo que ha medido, que no hay más. Puedes tener otra impresión, pero al final tiene medida y es más difícil fallar cuando tienes medida. Exactamente, haces una prueba de attachment, de superficie, es que es lo que hay. Aunque en la pintura sí es cierto que hay una parte muy importante de feeling, toque, de medidas también en todo. Pero ves, esto por ejemplo lo sé desde ahora en un curso que sacaré. Tienes que respetar tu feeling, porque volvemos ahí, ¿no? Pro tecnología, pro inteligencia artificial, absolutamente creo en las mediciones y en los datos, pero no abandono la crítica, no abandono poco de sano pensamiento, de feeling. A veces he tenido la impresión que algo se iba a romper, una serie de cosas, vibraciones, sonido, lo que sea. Sí. La diferencia no te basa solo en tus sensaciones. Coge las sensaciones y las compruebas con datos. Claro. Unes los dos mundos. Y yo tengo que decir que personalmente en experiencia son pocas las veces que te equivocas y lo haces así. Si lo haces así, sí. Y además con la pintura pasa especialmente porque no es algo que esté tan desarrollado la pintura en sí, sino las aplicaciones.
No es algo como soldadura, como la construcción, como electricidad, que ahí sí que Lo muy mismo, establecido. sí, o lo mismo proceso que dicevamo de los coches, ¿no? Quiero decir que está mucho más estandarizado, proceso, mucha de la parte robotizada y como tú bien decías antes, en un barco al momento es difícil verlo. Y aún así en un coche podrás ver un Lamborghini que está lleno de piel de naranja. Sí. Que aún así, con toda la inversión del mundo, con los mayores expertos, hay unos límites que no vas a llegar a pasar y sigues contando con mano de un pintor o con punto de vista de un experto. Estás completamente en lo cierto porque un documental hace no mucho justamente sobre Pagani y hablaban así también de Lamborghini y claro, Pagani es una elaboración súper personalizada, hace muy poco coche al año. Pero, por ejemplo, Lamborghini y Ferrari, que sí que hacen mucho más coche, los tres, de todas formas, hay todavía tío con la luz ultravioleta mirando y estando ahí mirando. Por esa parte personal que tiene Claro. la pintura. Tiene un componente que es que queramos ser lo más objetivos posible. La pintura es la parte estética, me gusta. El efecto wow, qué bien pintado y qué bonito está. Y eso es humano. Eso no es un péndulo Sharpie, pasa o no pasa. Entonces, dando ese componente humano. Sí, no, estoy convencido de ello. Es absolutamente así. Tocando eso, llegando aquí a esta parte del podcast, yo diría que me gustaría hablar un poco, yo le he pensado como el problema de las prisas, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y que en realidad, ahora que que empiezo a recordar todo mi casi 40 años de industria, hay siempre prisa y hay el defecto de pensar a veces que en construcción nueva no, pero sí que la hay porque los yates y sobre todo los yates son un producto peculiar, cambio en el contrato, hay cosas que se ven durante la construcción que el armador prefiere cambiar, vive el objeto exactamente si fuera un Ferrari, un Lamborghini o un Pagani y está en pleno derecho de pedir estas cosas, entonces el factor tiempo siempre aplasta. A mí personalmente, tanto en construcción nueva, también le he visto en el refit, tiende otra vez, y volvemos al inicio del podcast, se tiende a velocizar la reparación. Es un error para mí fundamental. Porque además el Pagani no lo metes en la mar ni lo tienes al sol durante años. Correcto. Entonces sí, al final a nivel de inspección el tiempo y el coste suelen ser dos puntos que no intentas que no influencien mucho de técnica, porque son un poquito opuestos. Pero es evidente que en un proyecto todo el tiempo como el coste son de los puntos más importantes. Prisa, de hecho, la prisa yo creo que sería el peor factor, porque conlleva que pueda haber otros errores derivados por la prisa, fallos técnicos, incluso puede haber un accidente por ir con demasiada prisa, procesados, rechazos, y al final vuelves a perder más tiempo que lo que intentas ahorrar al principio por correr. Claro. Sí, eso es una problemática real y además hay fases, la preparación de la superficie misma. Yo, por ejemplo, construcción nueva, me acuerdo la importancia del esfuerzo, ¿no? De los stiffener, sobre todo en sobreestructura y sobre todo donde después queremos aplicar un color oscuro. El metal mueve. Claro que mueve. Y a veces con el armador digo, es que se va a notar, se va a notar. Pues entonces, pasa a día de hoy todavía, Claro. Por ahorrar peso, por tiempo de construcción, etcétera, no se tiene en cuenta, aunque se sabe y es de sobra conocido, la superficie oscura en un barco, pero que aunque lleve masilla, debajo hay un metal. Claro. Dejando a un lado los barcos de fibra, pero la mayoría de casos ya hay unas esloras y un metal. El metal contrae y dilata con el calor. Y en la mayoría de los casos aluminio. Entonces, No es que sea... Mañana, media tarde, tú puedes ver cambios de forma, superficie, solamente por la temperatura, que en casos oscuros pueden ser 80 grados fácilmente, Sí. 80 y 90 grados. Sí, yo me acuerdo de superficies donde tú tranquilamente podías cocer un huevo. Ningún problema, vamos, es cosa encima. Imagínate con la pintura, que encima no es un producto que esté diseñado para... A ver, los hay, ¿no? En general... Sí, claro, no pero me imagino que un color metalizado no es que está pensado para ser aplicado encima de un escape. Y llega un momento llega a sufrir. Claro, no me refiero tanto a la temperatura en sí, sino a los movimientos de contracción y de sobre todo dilatación. desde un punto de vista propio del movimiento en sí mismo. Sí, la capacidad elástica, digamos. Exacto. Tienen cierta capacidad elástica, muy escasa, y algunos productos más que otros, pero más es su límite de flexión o de fatiga, porque claro, esa superficie que se mueve,
todos los días contrae y todos los días expande. El producto en sí, el recubrimiento, no está diseñado para conllevar a otro tipo de problemas como grietas o simplemente que haya desprendimientos del producto respecto a la superficie. A la superficie. De hecho, para la parte de los seguidores, no soy técnico y que os gusta el mundo de los yates, pero simplemente tenéis el interés. Gustaría usar la ocasión de tener aquí a Andrés, explicar un poco una superficie desde tal, cómo se prepara para llegar a tener una aplicación cosmética tipo coche. Y también la obra viva, que es gran olvidada o se entiende, cosa que pues al final parte de cierto proceso, que Andrés lo explicará desde luego mejor que yo, también tiene que ser preparado. Yo creo que es interesante un poco escucharlo así rápidamente, porque obviamente es muy extenso el tema. Claro, si partimos de una obra nueva, tenemos barco que está completamente desnudo y el tratamiento es más estándar, es menos problemático. Partes a unas capas, primero una preparación que tiene que asegurar que esa pintura o esos productos van a quedar adheridos durante el ciclo de vida de diseño del barco, el sistema de pintura en este caso, que debería durar menos que el barco en sí. Y luego las capas siguientes que van dándole el acabado cosmético que requiere esa superficie. Todo eso tiene como colofón lavado en sí, que es una capa muy fina, tiene doble funcionalidad, tanto protección contra el ambiente, sea ultravioleta, humedad, la sal del ambiente, etcétera, como darle al barco ese acabado cosmético de color, de brillo, efecto metalizado que se busca pues, al final que se desea. Cliente, sí. Me imagino, obra viva, aunque no tiene que llegar a esto efecto de brillo, también tiene su preparación y bastante importante preparación, sobre todo en nuevo, pues tenemos experiencia de barco que no ha sido tratado correctamente en nuevo, siempre por la prisa. Claro, ahí en obra viva, tanto en obra viva como en tanques, cambiamos el ambiente. Ya no es una superficie en la atmósfera, sino que está casi siempre en inmersión. Ya lo ponemos un poquito más complicado, porque jugamos ya con corrosividad más acelerada y con agua o fluidos que también ayudan a penetrar en esa capa de pintura. Entonces, la parte cosmética queda aparcada en un lado y ahí centra todo el esfuerzo en protección y durabilidad, porque en cuanto haya un fallo en ese sistema de recubrimiento, tanto en tanques como en obra viva, afectará al sustrato, ya sea metal o sea... Sí, por eso que hablábamos antes, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, sobre todo en construcción nueva, el tiempo que le dedicabas en un tanque a mirar que todas las esquinas y los pasajes entre los refuerzos que fueran pintados correctamente, porque el efecto dominó es horrible. En el momento que empieza a entrar, es una escalada. La escalada, escalation es horrible, claro, y no... Para mí, que siempre he intentado trabajar de la forma más honesta y seria posible, tener que decir a un armador después de 3 años, hay que hacer un tanque, me parece haberle por todo, ¿no? Con pena decir. Pero totalmente. Yo siempre he tenido un principio muy, muy simple. Si a mí no me gustaría escucharlo, no veo por qué al otro le tendría que gustar. Entonces, si yo me compro un barco así, invierto mi pasión y mi dinero en eso, lo quiero utilizar, mando una persona ahí, un técnico, un experto, a mirarlo y a ver que los procesos están hechos bien. Y puede pasar, los errores son muy complejos los barcos. Pero vamos, yo intento evitarlo a toda costa, vamos. Siempre lo he vivido así y la verdad que muchas veces me ha costado porque el estrés que acumula es tremendo, pero no consigo verlo de otra forma. Claro, eso es poco. Al final, con un buen mantenimiento se evitan todo ese tipo de situaciones porque sí es cierto que cuando hay un fallo, la degradación es exponencial. Mantenimiento periódico, revisiones periódicas evitan muchos desastres. Siempre puede haber un drama porque se haya especificado mal o porque el producto estuviera en malas condiciones, pero precisamente para eso se ponen los filtros y los puntos de inspección en cada proceso, por lo menos para intentar evitar cantidad de factores que pueden fallar. Una esquina difícil, un rincón difícil. Yo me acuerdo a veces en un tanque en forma que realmente ibas con el espejo y es difícil verlo. Es difícil verlo, es difícil dar. Y de hecho creo que has tocado una parte importante que nos conecta con otra parte que hemos hablado, de las cosas que uno no quiere escuchar, pero los programas de mantenimiento son súper importantes para no llegar a tener el efecto dominó, como lo llamamos todo, del ambiente, en todas las cosas, en la pintura, en la estructura, en los motores, en los generadores, en los sistemas, en todo, en los interiores. Es importante hacer el mantenimiento. Molesto, tienes que parar el barco,
Pero no gusta, merece la pena. pero merece la pena. Está hecha, mi larga experiencia, que otra vez se ve la mi edad, tengo que decir que las cuentas salen. Al final las cuentas salen. Sí. Si eres consciente del producto que has comprado, del que estás tratando, de que está pintado como un coche o parece una casa de lujo, pero está en el ambiente más agresivo que existe en la Tierra. Si eres consciente de eso, la verdad que ayuda muchísimo. Sobre todo lo digo por lo que hablábamos antes. He visto un montón y he vivido un montón de reparaciones y accidentes, retraso, un charter por descarga, por un escape. Son cosas que pasan, se pueden evitar haciendo el mantenimiento programado, escalado y personalmente de profesionales que son capaces de hacerte un seguimiento de esto. De hecho, yo, Andrés, que hay otra parte que yo quiero tocar, porque como te dije al inicio y antes de empezar el podcast, que siempre hacemos un poco de charla para ver un poquito de cómo vamos. Hay muchas partes olvidadas en la industria, ¿no? Y documentación y seguimiento. Yo de verdad me he encontrado a veces coger barco, como contaba antes, pedir la documentación del barco y no hay documentación. ¿Y cómo es posible? No hay documentación, doy por hecho que no hay seguimiento, porque es que es imposible documentación no tener seguimiento. Entonces, en ese sentido, sé que es una parte que curas, muy importante que ofreces, y lo que ofrece Ártico en ese sentido también es muy importante marcarlo. Hombre, siempre se intenta pues que haya un histórico del mantenimiento que se le ha hecho, el proceso. Las aplicaciones, quiero decir. Aplicaciones, productos, que el barco, el jefe de máquinas, el oficial, el capitán, sepa exactamente qué se le ha hecho al barco, qué productos lleva, porque el mantenimiento depende de eso. No saber que se ha tratado un barco, pues, cómo vas a hacer un mantenimiento, con qué. Claro. Tiene mucha... Sí, te vas a encontrar en una situación horrible, chorreamos y empezamos de cero, que como nadie quiere escucharlo. Pasa pero más de lo que parece. Sí, perder los pero ficheros, perder toda la documentación y tal, es más común de lo que pensaba también. Sí. Pero sí. Yo creo que y me parece tremendo hoy en día con todos los medios que tenemos, porque quiero decir, un barco, cuando tener un portátil era un lujo, la documentación era de papel y yo desafortunadamente, como creo todo lo de mi generación, todavía a veces tengo que fijarme mucho en algo, necesito imprimirlo y verlo en papel, porque si no es que no consigo interiorizarlo. Pero vamos, los medios lo hay para guardar todo en electrónico y mirarlo en una nube del barco y tener cosas bien y tener a mano, digámoslo, la cosa más rápida, porque por ejemplo, cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de documentación operativa que me espero que la tengas en la control room o en el puente, quiero decir, son los manuales para ir rápido. El resto se puede guardar bien en ficheros. Yo me hago cargo que recibir un informe de 50 páginas, cómo se ha hecho un proceso de pintura de toda una obra viva, obra muerta, tanques, etcétera, ser un poco tedioso con datos, números, tal. Y bueno, por eso se intenta dar una conclusión que no sea más la cara de una folio o dos, porque no se le puede pedir tampoco al personal que se lea cada párrafo, cada coma, un informe técnico que son bastante extensos cuando es una obra grande. Está claro, pero siempre este límite entre nada demasiado. Sí, el hecho que tú no te leas forma entero, porque en realidad necesitas conclusiones y todo, y de hecho aprecio los informes y sé que tú lo haces, donde puedes ver las conclusiones y si quieres, digamos, ir más a fondo, puedes leer todos los datos que quieras, pero tú tienes prefación y unas conclusiones que son pues al final lo que quieres para el momento, para poder cerrar el trabajo, por volver a enfrentar una reparación o un programa de mantenimiento. Pero eso no quiere decir que por ello cojas el informe y lo tiras. Quiero decir, claro. Porque al final es importante. Yo tampoco nunca me he leído manual entero de un motor, de un sistema. Pero vamos, los principios básicos, las cosas, los troubleshooting, es que lo tienes sin evidencia y el resto lo guardas, no lo tiras, porque el día que tienes un problema, justamente haz troubleshooting para buscar aquella sección en particular. Volvemos ahí. Hoy en día lo puedes tener, porque si yo me acuerdo buscarlo en los prontuarios, buscar los símbolos, porque no, hay gente que dice que se acuerda de todo, yo no. Hoy en día, el sistema que hay con un portátil, con un laptop, tú puedes hacer virguería, te lo busca en un segundo. No sé, la verdad, estoy diventando un poco intransigente sobre este tema. Creo que tener la documentación correcta.
Yo creo que como en el caso de la pintura es algo que a nadie le da valor, quizá. Hasta que se tiene que reparar. Se tiene que reparar, que entonces es uno de los costes más grandes mantenimiento de un barco. Porque yo los dramas que he visto, pues un motor no lo cambia todos los días, ¿eh? No. Pero al pintado te puedes encontrar con una sorpresita grande, ¿eh? Además que el pintado conlleva sacar el barco del agua, andamiarlo, carparlo, quitar a veces todos los fitting, teca, no sé, todo el masilla de muy compleja la cosa. Lleva mucho trabajo alrededor. Entonces, como nadie llega a acabar de entender, me refiero por la parte de edad, siempre es algo incómodo en la pintura. Prefieren delegarlo a realmente interesarse. En los capitanes antiguos, no te miro a ti ningún... Está acostumbrado. Me han dicho la semana pasada en el hospital, me dice, no se ofenda, pues tiene que entender que tiene una edad. Digo, no, vale, va. Como me está doliendo, no reacciono. ¿En qué parte no me ofendo? No, pero los capitanes antiguos sí que sabían de pintura. Se interesaban por todas las tecnologías del barco, por todo absolutamente. Hoy en día es tan extenso, no le puedes pedir a un capitán o a un primer oficial tienda de pintura. Entonces yo creo que no le dan el valor tampoco a los informes. ¿Crees que está venido así, fuera programa? ¿Crees que está relacionado también con el cambio de los productos? Porque como hemos dicho al inicio, la verdad, yo he pintado bien los cajones de los generadores, el insonorizante de los generadores. Te decía, capitán, coge esto, lo mezclas, con un pincel lo das, te va más que bien. ¿Crees que también es tan fluido? Hay mucho gente que sigue pidiendo tratamientos de 25 años porque funcionaba en ese momento, ¿por qué no va a funcionar ahora? Obviamente, ya no son barcos, se usan 1000 productos químicos diferentes que no existían antes. La agresividad no es la misma. Entonces hay productos específicos para cada cosa. Pero es anclado en lo que funcionaba hace 5 años. Y eso, también el hecho que pintaba más puede que bien le acercaba más al mundo de la pintura, ¿no? Respecto a hoy es tan técnico que la verdad que uno no se mete porque diventa difícil. Puede que sea un factor también del cambio. Sí, hablamos un capitán que tenga una teoría muchos años, seguramente haya pintado el barco en más de una ocasión. Entonces, tocarlo ya cambia, ya le pierdes la distancia, le pierdes el miedo. Entonces, yo creo que sí se involucraban más antes. Ahora, capitán, a estos niveles, delega en un management o delega en un inspector, ya se involucra por encima. Siempre tiene alguien de la mano que asesora, sobre todo por el volumen y cantidad de información, de tecnicismos que conlleva hoy en día la pintura. Sí, de hecho nos lleva a una parte sin necesariamente tener que ir en muchos detalles, pero es la elección del estándar. Yo sé que, por ejemplo, Icomia en reparación sí que ha intentado ser un estándar. ¿Cómo funciona esto de los estándares? ¿He llegado? Claro, los estándares funcionan excelentemente, te quedas en la parte técnica, en la parte industrial, marina, naval. Ahí los ISO, NEIS, STM, todos esos estándares funcionan de maravilla, porque son todos para nivel de protección. Cuando empiezas a tratar ya con estándares cosméticos, que es el punto, sobre todo... Sí, percepción, entonces, percepción expectativa. Claro, hay apreciación y diferentes puntos. Intentan reflejar en un papel para que sean comunes para todo el mundo, pero todo el mundo no opina igual. Donde entra Icomia, que igual que en versiones anteriores, sí que establecía los valores para homogeneizar entonces de brillo, de textura, de pintura, de contaminación por polvo, etcétera, ha acabado desdiciéndose, dando pasos atrás y dejando todos los criterios libre acuerdo entre las partes. Porque no, claro, tantos puntos de vista y tal variedad de ambientes, puedes ponerlo todo en una sola... Y como decíamos antes, lo he vivido personalmente. Vamos, mi trayectoria he hecho 4 construcciones, más de 350 refits, así que vamos, algo he visto. Y muchos eran de pintura y lo he vivido. Nosotros estáis entre muchas veces entre armador, aplicador, cliente, inspector del armador, y objetivamente me describía el fallo o el buen resultado y lo veía de uno y lo veía del otro. Claro. Uno me decía, no, el brillo no es suficiente, el otro me decía, sí, el brillo es suficiente, y cuando me explicaba lo del brillo no suficiente, decía, sí, puede que no sea suficiente. Lo explicaba lo del suficiente, digo, pero la verdad que no está mal. Claro, ¿en qué quedamos? Y esto te mata, porque bueno, sí. Tú, sobre todo tú que estás en medio como project manager o como owner rep,
es tan poco plausible y evidente y es tan justificable de una parte del otro que realmente creo que has centrado la palabra. Es una cuestión de gentleman agreement entre las partes, Claro. porque en un momento que... Volvemos al punto inicial casi del podcast. Expectativas y qué buscas. Y educación al cliente. ¿Qué expectativas tienes en esto? Por eso Icomi al final tenía todo el sentido, que un paso más, pero volviendo al pasado. Al final no puedes poner un número para todos. Hay un estándar que puedes ajustarte, pero lo más sano para todos es establecer entre todos cuáles son las expectativas. Por eso fijar los valores para el resto de la obra. Totalmente. Yo, de hecho, ahora que tendremos pronto un podcast hablando de interiores, yo me acuerdo, creo que gracias a Dios, en ese sentido vosotros no lo sufrís, pero me acuerdo las primeras construcciones donde ya se hacía con rinocero, los interiores y todo, y a veces le decía al diseñador Gandler, no hago el nombre, si estamos seguros de hacer ver esto al armador, podemos reproducirlo 100%, porque... Una vez más, tenemos que ver lo que trabajamos en este ambiente, de cumplir con el deseo de la persona invirtiendo tanto tiempo y tanto dinero en un objeto que todos vivimos. Hay que ser súper escrupuloso, súper honesto. Y me presentas, fantástico. Después, cuando lo veo, es otra. Ojo con eso. Ojo con eso. Y claro, la pintura, vale, le hemos creo hablado ampliamente en el podcast. Hay formas técnicas, formas de llegar a un acuerdo objetivo de cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser el resultado. Pero unos interiores que no te gustan, va a ser un problemón, ¿no? Sí, porque además eso lo tienes a la vista. Sí, no, lo vives. Te sientas encima, sí, totalmente. Y unos consejos prácticos para capitán, armadores, aplicadores, lo que se te pueda ocurrir así de línea aparte de lo que hemos hablado. Pues mira, yo creo que el consejo más práctico que yo podría dar desde el punto de vista de la inspección en refits o en obra nueva es tener muy claro qué se busca y que todas las partes de acuerdo que pueden alcanzar lo que se promete y lo que se contrata. Eso evita muchísimos dolores de cabeza al final de una obra. Sí, yo creo que desde luego ayuda mucho. No sé, yo diría que al menos hemos tocado la mayoría de las cosas. Os agradecemos mucho lo que hice el podcast, hasta lo que tenéis el valor de verlo entero. Y nada, por favor, suscribiros, seguirnos. Nada, saludamos a Andrés, que ha sido amable, ha sido muy buen podcast. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo a todos. I'm Ricardo Perano. If you're passionate about super yachts, engineering, leadership, and professional growth, you're in the right place. Subscribe to the channel, join our community, and visit my website www.superyachtengineers.com. See you in the next episode.